De ustedes, bienvenido a la casa del Señor. Es un privilegio estar acá. Yo siempre digo, no hay lugar mejor que estar en la casa del Señor, pero estar con un propósito bien definido de lo que estamos haciendo, porque a veces estamos, pero no estamos acá, estamos en otro lugar. Y el venir acá, hermanos, aparte de ser un privilegio, una oportunidad, es donde nosotros podemos animar, edificar mutuamente, y así la iglesia se edifica mutuamente. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta de Corintios, capítulo 8. Segunda carta de Corintios, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 5. Vamos a estar tratando el tema de la responsabilidad de un miembro en la iglesia local, ya que es muy importante entender que tenemos responsabilidades. Al ser miembro de un organismo, al ser miembro de un cuerpo, tenemos responsabilidades. Lo leemos como está escrito, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndome con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar en este día con un propósito, Señor. Y el propósito es de adorarte, glorificarte, Señor, y aprender de tu palabra, ya que tu palabra nos guía y nos lleva, Dios mío, al conocimiento pleno tuyo. Te pedimos, Señor, que nos puedas tú permitir entender tu palabra para poderla tener en práctica, Señor. Que nos puedas tú, Espíritu Santo, hacer atesorar el consejo de tu palabra, Señor, ya que este es tu consejo, Señor. Lo que tú nos has querido manifestar a nosotros en este tiempo, lo que tú nos has querido dar a conocer en este tiempo, Señor, es tu palabra. No tenemos, Dios mío, nada nuevo, sino que eres tú desde el principio guiando a tu iglesia, Señor, enseñándonos cómo debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que nos has mostrado y todo tu ejemplo que nos has dado, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que está con nosotros, por cada iglesia, Dios mío, que pertenece al cuerpo tuyo. Te damos gracias. Te pedimos, Señor Jesús, en esta hora, que tomes tu control de nuestros pensamientos y que todo lo que hacemos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pueden tomar asientos. En 2 de Corintios, de capítulo 8, del verso 1 al verso 5, encontramos una exhortación, hermanos, para los creyentes a cumplir responsabilidades en la iglesia local. Y esto, hermanos, no son responsabilidades tomadas al azar, no son cargas impuestas porque una organización quiere imponerlo, sino que es parte de la iglesia, es parte de lo que Dios ha determinado para la iglesia y está basado en los ejemplos bíblicos. Hoy nos encontramos con los ejemplos de la iglesia de Macedonia, creyentes de carne y hueso como nosotros, pero que entendían su responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Para ser parte del cuerpo de Cristo necesitamos que el Señor nos atraiga a su cuerpo. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Si el Señor no nos trae a su cuerpo, no podemos pertenecer al cuerpo. Pero ya perteneciendo al cuerpo o perteneciendo a la iglesia, tenemos responsabilidades. Y debemos aprender o debemos saber cómo vivir como un miembro responsable de nuestra iglesia local, ya que es una respuesta a la gracia de Dios. Y esta respuesta muestra responsabilidad en la generosidad y entrega al Señor. En el concepto de generosidad vamos a encontrarnos con el tiempo, con nuestras posesiones, con todo lo que yo soy, pero es para entregarnos al Señor. En el capítulo 2 de
capítulo 8, perdón, de Segunda de Corintios. Se trata un ejemplo muy hermoso de generosidad, pero sobre todo de sacrificio de las iglesias de Macedonia, que estaban en pobreza, que estaban sumidas en el terror, en la zozobra, en la persecución. Pero ellos entendieron y reconocieron un compromiso sincero para la obra del Evangelio de Jesucristo. Lo que sucede, hermanos, en el tiempo actual, que a veces el compromiso no es sincero. A veces el compromiso no está enfocado a la obra del Evangelio. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, quiere que la iglesia de Corinto entienda que el compromiso que ellos tienen es con el Señor Jesucristo. Para la iglesia actual, el compromiso que tenemos es con el Señor Jesucristo, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de responsabilidades a la iglesia local y recuerda que los creyentes que están bajo la gracia de Dios reconocen esta responsabilidad. Y cuando reconocemos esta responsabilidad, hermano, no simplemente está relacionado con ofrenda material, sino que está relacionado con la ofrenda que usted trae para el Señor. Su tiempo, su servicio, su comportamiento, su testimonio. Es algo integral, no simplemente nos ponemos en el plano financiero, sino que nos ponemos en lo que es íntegro para nosotros. Y recordamos que aunque estamos en esta carne de debilidad, hermano, la gracia de Dios mora en nosotros. Y esa gracia nos hace entender las responsabilidades que tenemos. Y esas responsabilidades también es un don de Dios. Es un don de la voluntad de Dios que ha puesto en nuestros corazones y nos llama a nosotros para ser verdaderos miembros responsables de nuestras congregaciones. ¿Qué significa ser un miembro responsable? Ser miembro responsable de la iglesia implica vivir una vida dedicada a la gloria de Dios, a través de una relación comprometida con su iglesia, ejerciendo los dones que Dios nos ha dado y participando activamente en la edificación mutua dentro del cuerpo de Cristo. Esta manifestación práctica de obediencia a la palabra es un reflejo de amor y gracia recibida de parte de Dios. El ser parte, hermanos, de esta congregación, usted tiene compromisos. Cuando usted se hizo miembro de esta congregación, usted adquirió responsabilidades, obligaciones. No se les impuso porque el pastor quiso imponérseles, sino que usted lo ha recibido porque ha entendido que es amor y gracia recibidas de parte de Dios. Tenemos responsabilidades de estar edificándonos mutuamente dentro del cuerpo de Cristo. Pero es importante, hermanos, saber de que no solo domingos son los servicios, no solo los jueves, solo los martes, sino que tenemos actividades donde nos edificamos mutuamente y es una responsabilidad de cada miembro estar pendiente. No va a asistir a todos y podemos decir, la asistencia no es salvífica, pero es reflejo del amor y la gracia recibida de Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar o nos detenemos, no, yo simplemente voy domingo, yo simplemente voy X día o yo lo hago desde mi casa, porque hoy en día es muy común la iglesia virtual. Eso no edifica a nadie. Nosotros no somos solitarios, hermanos. Nosotros somos un cuerpo y al ser un cuerpo vamos a manifestar juntos la práctica de obediencia a la palabra del Señor. Y al ejercer nosotros el don que Dios nos ha dado a nosotros, no lo ejercemos individualmente, lo ejercemos en su iglesia, lo ejercemos en nuestras congregaciones locales. Nosotros nos identificamos en el cuerpo de Cristo, espero que sí. Que nos identifiquemos nosotros en el cuerpo de Cristo y al identificarnos en el cuerpo de Cristo entendemos que hay pertenencia al cuerpo de Cristo. Porque a veces nos identificamos, yo soy cristiano y pertenezco al cuerpo de Cristo, pero no vivimos con esa pertenencia de ser parte del cuerpo de Cristo, sino que vivimos aislados. El ser parte del cuerpo de Cristo es parte integral del plan redentor de Dios. No puede estar aislado. Pablo estaba preso.
Pero Pablo estaba escribiendo, Pablo estaba en comunión con la iglesia y gracias a las escrituras de Pablo nosotros podemos gozarnos y podemos edificarnos. Ahora un cristiano quedándose en casa, ¿cómo edifica a otro cristiano? ¿Cómo este cristiano puede ejercer sus dones? Es importante que nosotros a la luz de la palabra entendamos algo bien especial. En 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros tiene una función específica que contribuye al bienestar y a la misión del cuerpo en su totalidad. Por esta razón es importante que cada miembro reconozca su responsabilidad y reconozca su rol dentro de la iglesia local. Porque no podemos alejarnos de nuestra realidad como iglesia local y creer que pertenecemos, pero somos ajenos del funcionamiento de la iglesia local. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablando de ofrendas, nosotros entendemos perfecto este versículo. Pero hablando de la ofrenda espiritual, de nuestra adoración a Dios, pasamos por alto de este versículo. ¿Por qué razón? Porque como hijos de Dios debe haber disposición o debe estar nuestra vida predispuesta para el Señor, para el servicio del Señor. ¿Y qué sucede a veces, hermanos? Servimos con tristeza. No lo hacemos con alegría. Recordemos que todo lo que hacemos, hermanos, de ofrenda, de servicio, en lo que todo lo que estamos haciendo es parte de nuestro servicio para el Señor. Es parte de nuestra adoración para el Señor. Encontramos nuestras responsabilidades en general, que incluye el sostener a la iglesia local. Y puede decirme, ¿está hablando de ofrenda? Sí, estamos hablando de ofrenda integral. Usted tiene la responsabilidad de asistir a la iglesia regularmente. Usted tiene responsabilidad de sostener la iglesia. Porque si abrimos un martes y no viene nadie, solo viene el expositor del martes, ¿en qué está sosteniendo usted la iglesia? Venimos los jueves y solo hay el que le toca dirigir la oración está. ¿En qué está sosteniendo usted su iglesia local? Hermanos, es un llamado a atención, es un llamado a la conciencia, es un llamado al amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, para que entendamos que el sostener a la iglesia es integral, financiero, tiempo, servicio, porque todo es para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Cristo. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Una pregunta bien importante, hermanos. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Todos los que componemos esta congregación debemos estar de acuerdo. Porque ¿cómo podemos echar para adelante si no estamos de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pregunta el profeta. Definitivamente no. Definitivamente es imposible. Pero nosotros como hijos de Dios nos une el Santo Espíritu. La tercera persona en la Trinidad mora en cada uno de nosotros y eso nos hace estar unidos con un solo propósito. Primero, adorar a Dios. Segundo, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, nos edificamos mutuamente. Eso es lo que el Señor siempre nos ha mostrado. Y nos muestra que hay constancia y disposición en cada hijo de Él para edificarnos mutuamente. Constancia y disposición. Que esta semana, hermano, después de este sermón, vengamos todos el martes, el jueves, pero la próxima semana ya se calmó ya el sermón, entonces empezamos a irnos. No se trata de eso. Porque el Espíritu de Dios mora en usted desde el día que Dios lo llamó.
y nunca se ha ido. No estamos en el tiempo del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo venía sobre el profeta y se iba. Hoy mora en nosotros todo el tiempo. Mora en nosotros 24/7, hermano. Está todo el tiempo con nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que ser fiel a nuestra iglesia local. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. El congregarnos es parte de nuestra responsabilidad. El ser partícipe de nuestras actividades es parte integral de su compromiso en el servicio del Señor. Por eso la Biblia nos llama a nosotros, la palabra del Señor nos llama a nosotros a ser constantes, a tener disposición para el servicio del Señor. Porque ¿cómo usted puede estar disponible para el servicio del Señor ajeno a su iglesia local? Es imposible. Es imposible. Ser miembro responsable de la iglesia local no solo es una participación formal, sino que es un estilo de vida que refleja nuestra relación con Cristo Jesús. Y si esa participación activa se convierte pasiva, nuestro compromiso espiritual y amor sacrificial y fidelidad a la obra de Dios no está enfocada al Dios eterno, sino que está enfocada a lo que nos miren a nosotros. Estamos haciéndonos fariseos, en pocas palabras. Pero como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios que reflejamos nuestra relación con Cristo, tenemos compromiso, amor, fidelidad para la obra de Dios en nuestra iglesia local. Asumamos nuestras responsabilidades con gratitud y alegría, edifiquémonos mutuamente, glorifiquemos a Dios, cumplamos el propósito de la iglesia, que es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Necesitamos nosotros que reflexionemos, que si asumimos completamente o plenamente nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia local, o simplemente estamos de paso. Recordemos que la gracia de Dios nos impulsa a vivir una entrega total y un servicio fiel. No lo podemos hacer de otra manera. Si nuestra responsabilidad, hermanos, no está enfocada a la gracia que recibimos del Señor y no tiene el impulso para vivir una entrega de servicio fiel a nuestro Señor Jesucristo, debemos detenernos y poder ver cómo es que nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Y no es una imposición que se da por parte del liderazgo, sino que es algo que nosotros adoptamos y hacemos en respuesta al amor de Dios que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado como comunidad y nos da el privilegio de participar en su obra. Dios, hermanos, ha dado la iglesia local para poder nosotros realmente vivir, deleitarnos en el acto de su amor, para poder tener esa gracia que nosotros tenemos de parte de Él con el propósito único de edificar su iglesia en amor, porque todo lo que hacemos lo ha inspirado Cristo y nos lleva a asumir con alegría y devoción nuestra responsabilidad en nuestra iglesia local. La gracia, hermano, aparte de promover o generar la generosidad en la iglesia de Macedonia, también fue el puente o la fuente de la responsabilidad. Pablo habla de la gracia que ha manifestado Dios en las iglesias de Macedonia. No dice que las iglesias lo hicieron por ellos mismos, sino que es Dios que ha proveído o ha manifestado esa gracia. Y exhorta a los hermanos de Corintio a participar en la colecta para los santos de Jerusalén. Y está usando a las iglesias de Macedonia, como la iglesia de Filipo, Tesalónica y Berea, que a pesar de pobreza y tribulación, habían sido generosos. Habían sido generosos. Y es importante que cuando uno está en pobreza, cuando uno está en tribulación, cuando uno está en cualquier situación, hermanos, no está pensando en ayudar, sino que está pensando en que le ayuden. Y la iglesia de Macedonia pensaron en ser partícipe de esta colecta, de este servicio de los santos.
porque entendieron, hermanos, que tenían una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Al comienzo de este capítulo encontramos la generosidad y que no es un esfuerzo humano, hermanos, sino que es el resultado de la gracia divina obrando en nuestras vidas. No ofrendamos financieramente por nuestros propios esfuerzos. Ofrendamos reconociendo la soberanía de Dios. No servimos porque tenemos tiempo extra para servir. Servimos para la gloria de Cristo. No estamos este día aquí porque no teníamos qué hacer. Estamos aquí como un acto de respuesta al amor soberano de Dios en nuestras vidas. Y eso es el resultado, hermano, de la gracia divina obrando en nuestras vidas. La generosidad mostrada en este pasaje es sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque la gracia actuó en los corazones de ellos, produciendo esta generosidad abundante que hace un contraste con la falta de recursos que la iglesia tenía. Un contraste grande, hermanos, porque va más allá de lo que cualquier persona puede pensar. ¿Cómo puedo dar si no tengo para mí? ¿Cómo yo puedo hacer esto si no tengo para mí? ¿Cómo yo voy a ir a servir si yo necesito ir a trabajar? ¿Cómo yo voy a hacer esto si necesito hacer aquello primero? Una de las situaciones bien importantes es si nosotros tenemos la mirada en las cosas de arriba, todo lo demás es añadido. Pero cómo vivimos ese contexto, nada más, hermanos, es por la gracia de Dios que está en nuestros corazones. Podemos entender y podemos caminar por fe en ello. Cuando actuamos nosotros de una manera contributiva, cuando nosotros actuamos de una manera más allá de las fuerzas humanas, cuando nosotros hacemos todo esto, es porque primeramente nos hemos entregado al Señor Jesús. Primeramente nos hemos entregado a nuestro Dios, demostrando que Dios es el que habilita en nosotros ese servicio genuino. Es Dios quien habilita en nosotros el poder contribuir generosamente a nuestras iglesias locales. Y todo esto se hace cuando se reconoce la dependencia total de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque de nosotros mismos, hermanos, es imposible hacerlo. Hemos reiterado que es la fuerza de Dios que nos capacita a nosotros, a cada creyente, a actuar de manera que supera toda limitante. A veces venimos cansados a los servicios. A veces del trabajo, hermanos, vienen del trabajo de un solo para la iglesia. ¿Quién lo hace en ellos hacer eso? ¿Su gana que lo miren en la iglesia? No, la gracia de Dios que está en sus corazones. Y esa gracia de Dios, hermanos, está en su corazón y en mi corazón. Porque todos somos un cuerpo. Somos la iglesia local, pero somos un todo también. Somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros realmente entendemos la dependencia de Dios, si realmente dependemos de Dios, vamos a poder experimentar. Y esta palabra experimentar no es una experiencia, para dejarlo claro, que una experiencia emotiva, sino que es un poder transformador de Dios en la vida del cristiano. Experimentamos, pasamos ahora a vivir, a gozar, a deleitarnos en el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Porque, hermanos, todos tenemos limitantes. Todos estamos escasos de recursos, escasos de tiempo. Todos tenemos situaciones adversas, tenemos preocupaciones hasta de la nada. Pero ¿qué hace la palabra del Señor? ¿Qué hace la gracia del Señor? Nos invita a depender del Señor en nuestras obras, en todo lo que hacemos. Sabiendo que la gracia de Dios hace que todo pueda ser posible y poder cumplir con las responsabilidades que tenemos en nuestras iglesias. Y esto nos ayuda a nosotros a poder decir que imitamos a Cristo Jesús.
No podemos de otra manera. Todo lo que hacemos como miembro dentro de la iglesia debe fluir primeramente de la gracia de Dios que opera en nosotros. Usted que no es cristiano, pero le gusta el cristianismo, la gracia de Dios también puede operar en sus corazones. Porque todo lo que hacemos en un cuerpo es para gloria de Dios. Y lo digo porque a veces tenemos amigos que nos visitan, que no son cristianos, que no pertenecen a nuestras congregaciones, pero si están aquí es porque Dios les ha permitido llegar, es porque Dios los ha llamado para que escuchen y también participan del servicio al Señor. Nosotros, hermanos, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nada, hermanos, que nosotros hacemos ha sido producido por mi ocio, por mi ego, por mi fuerza o porque si no llego la iglesia se cae, sino que lo que hacemos lo ha producido el Señor en nuestras vidas. Y si el Señor lo ha producido en nuestras vidas, es por su buena voluntad. Por su buena voluntad. En 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Podemos decir eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios nuestra iglesia local es la que es. Y eso, hermano, es porque la gracia de Dios está en este lugar. Por eso estamos hasta el día de ahora adorando a nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios ha venido y está con nosotros, porque somos su iglesia. El término gracia en este pasaje no se trata o no se limita a salvación, sino que se lleva a un contexto de algo divino, de un regalo, un capacitador ante la iglesia para responder en diferentes situaciones. Pablo no atribuye nunca el mérito a ningún ser humano, incluso a una iglesia en particular, sino que lo atribuye únicamente y exclusivamente a la obra de Dios operado en la iglesia. Entonces, como seguidores de Jesús, como iglesia local, lo que nosotros hacemos y lo que hemos hecho hasta el día de ahora es por la obra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué nos impulsa a los creyentes a actuar en obediencia, sacrificio y amor? ¿No es el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿No es Él el que nos impulsa a nosotros para actuar? ¿No es Él el que nos impulsa a nosotros para ofrendar adoración, para ofrendar alabanza, para ofrendar financieramente? ¿No es el Espíritu Santo que nos impulsa a ofrendar nuestro tiempo para el Señor? Porque la asistencia, hermano, es una ofrenda de su tiempo para el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es el agente principal que está obrando en cada momento de su iglesia. Entendemos la enseñanza, el querer como el hacer de los creyentes proviene de parte del Señor. Y todo esto es una iniciativa piadosa en la vida del creyente que fluye exclusivamente de Dios. Por eso a Dios damos toda la gloria y a Dios damos toda exaltación, porque todo lo que hacemos de hecho y de palabra es para el Señor. Nos gozamos en servirle al Señor, nos gozamos en servir, en obedecer, en sacrificarnos, en venir con obediencia y amor a este lugar para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el poder operativo o el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos llama a nosotros, que nos redime, pero también nos capacita y transforma y nos muestra las prioridades como miembro en el cuerpo de Cristo. Si nosotros no entendemos las prioridades.
si nosotros no entendiésemos lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Realmente nuestra manera de vivir aleja del principio bíblico. Pero como iglesias bíblicas, como iglesias llamadas a estudiar la palabra del Señor, tenemos que entender que la iglesia tiene prioridades, que cada uno de ustedes tiene prioridades, que como líderes tenemos prioridades, que como un solo cuerpo tenemos prioridades y como individuos tenemos prioridades. Estamos iniciando este año y es tan importante entender que tenemos responsabilidades para nuestra iglesia local y para con nuestro Señor Jesucristo. Todo el esfuerzo y el ministerio que Pablo había efectuado había sido posible única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y aquí se subraya el equilibrio entre el trabajo humano y la dependencia de la obra divina en nuestras vidas. Nosotros damos nuestro tiempo, nosotros damos de lo que tenemos, pero recordamos siempre que lo que tenemos es porque Dios nos los ha proveído. No tenemos nada. ¿Qué te daré?, decía el salmista. ¿Qué te daré? Si es todo, la tierra y su plenitud es de Él. Entonces, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Gratitud. Gratitud y obediencia. Obediencia, hermanos. Reconocer que Dios es la fuente de todo don y virtud que hoy nosotros tenemos, que es la fuente de nuestro servicio, que es la fuente de nuestra santidad. Y ahora nosotros, como respuesta a esa gracia, como respuesta a ese Dios todopoderoso, venimos delante de Él, reconociéndonos dependientes completos de Él. No independientes, sino que dependientes completamente de Él. Y de esa dependencia constante es que nosotros vamos a continuar, hermanos, incluso en nuestras debilidades, incluso, hermanos, en nuestras situaciones difíciles que cursamos diariamente, podemos confiar en el Señor y vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Debemos siempre ser agradecidos y actuar como verdaderos hijos de Dios, porque respondemos con gozo, con dedicación a esta responsabilidad dentro de la iglesia, sabiendo, hermano, que tenemos, porque tenemos, no es una opción, tenemos porque tenemos que obedecer la palabra de Dios en todo tiempo. No es opción. No, este pasaje sí lo obedezco, este pasaje no lo obedezco. La palabra de Dios es completa, desde Génesis al Apocalipsis, y tenemos que comprender y obedecerlo, porque todo esto nos lleva para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es una manifestación visible en la iglesia de la gracia invisible de Dios. Sabemos de que el poder del Señor, el Espíritu Santo, opera desde adentro hacia afuera y nos capacita para cumplir con esta responsabilidad que tenemos. Nuestra responsabilidad comienza con reconocer que nuestras capacidades y recursos provienen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos realmente a actuar y a hacer las cosas con agradecimiento y vamos a poder tener actitud como verdaderos hijos de Dios en los tiempos de adversidad. ¿Cuántas veces nos hemos visto atribulados? Y nosotros decimos, sí, estoy atribulado. Hay que pagar biles, estamos atribulados. Pero los hermanos de Macedonia, hermanos, estaban atribulados, pobres, perseguidos. Era un lugar donde había muchas guerras. Y donde hay guerra, ¿qué sucede? Hambrunas. Donde hay guerra, ¿qué sucede? Enfermedades. Y póngale usted, ¿cree usted que su sufrimiento pudiera compararse con la iglesia de Macedonia? Pablo le dice a la iglesia de Corintio, ¿creen ustedes que su sufrimiento por estar peleando que quién es mejor se compara al sufrimiento de la iglesia de Macedonia?
Pablo hace un llamado para despertar, hermano, que las presiones externas severas y problemas significativos y dificultades, hermano, no detuvieron la responsabilidad cristiana de las iglesias de Macedonia. Las circunstancias difíciles mostraron templanza en esta congregación. Cuando uno estudia y ve esto, realmente uno debe de pensar que con niñerías uno ya no quiere venir a la iglesia. Por algo insignificante uno se desmoraliza. Pero estas congregaciones, sumidos en la miseria, grande pobreza, problemas sociales, conflictos militares, conflictos de toda índole, pero el haber realmente mostrado esta generosidad muestra una verdadera iglesia de Jesucristo. Hermanos, debemos de pensar qué estamos haciendo nosotros. Debemos detenernos y ver qué es lo que hacemos nosotros. Nunca hemos estado en carencia absoluta o extrema. Y nunca hemos estado en una persecución extrema. A veces los problemas que nosotros tenemos son generados por nosotros mismos. Pero nuestros hermanos en Macedonia no eran provocados por ellos mismos. Pero el Espíritu Santo mostró templanza, gozo y paz en esta iglesia. Y fue transmitida a la iglesia de Corintio y hoy es transmitida a nuestra congregación para que tengamos esperanza, gozo y paz. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo que es obra, que se manifiesta en la iglesia. Pero tengo el fruto del Espíritu Santo aislado de la iglesia. No, tengo el fruto del Espíritu Santo activado en la iglesia, pues es de la iglesia el fruto. Es el Espíritu Santo mora en la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que entender que cuando ellos fueron más allá de lo que se consideraba la pobreza moral, más baja, ellos fueron más allá. ¿Hemos hecho nosotros ir más allá de nuestras propias fuerzas? Yo creo que nos hemos quedado con lo que se establece o con lo que uno cree que es correcto. Incluso a veces vamos menos, pero la exhortación que Pablo hace a la iglesia de Corinto es para el que despierte y que reconozca que son un todo en el cuerpo de Cristo y que tienen responsabilidades locales que cumplir para vivir en santidad y un servicio sacrificial al Señor primeramente y luego cuidar con el sostenimiento de su iglesia, con el sostenimiento de su congregación. En Corinto, en la primera carta, nosotros nos encontramos con divisiones, con 4 grupos, con 4 bandos. En la segunda carta nos encontramos con menospreciando al apóstol Pablo. Pero que habían otros que sí estaban lucrándose de la iglesia. Y es aquí lo que Pablo quiere que entienda la iglesia, que no se trata de que alguien se va a lucrar de la iglesia. No es eso, no se trata de que un pastor, un líder se lucre de la iglesia. Ese ya la Biblia lo ha llamado anatema, lo ha maldecido, pues es amador de sí mismo. Habla porque es boca del infierno. Pero la iglesia sana, la iglesia saludable, hermano, sostiene la iglesia local, entendiendo que las necesidades en un todo deben ser suplidas por el conglomerado. La iglesia de Macedonia, al dar esta ofrenda extra generosa, nos llama la atención que en su pobreza ellos se compartían, que en su pobreza
ellos lograban sostener su iglesia locales también. Y esta exhortación para la iglesia de Corinto, hermanos, es una exhortación muy fuerte para el día de ahora. Porque ¿qué es lo que encontramos ahora? Encontramos cristianos heridos, cristianos lastimados. ¿Por qué razón? Por los lobos rapaces, hermanos. Que lo que han venido nada más es a quitar el recurso económico. Han hecho que se endeuden nuestros hermanos. Han quitado todas las posibilidades de vida y han empobrecido a muchas congregaciones. Pero ese no es el principio de la responsabilidad financiera de la iglesia. Ese es el principio satánico de un hombre, pues es un lobo rapaz. ¿Y por qué no se levanta la cabeza, hermano? Porque a veces no tenemos el tiempo en la ofrenda del estudio de la palabra del Señor. Y todo esto es integral. Todo esto es integral. Todo esto, hermano, refleja el poder de Dios obrando en la iglesia, que capacita, hermano, a la iglesia para dar, no como un recurso extra, sino porque hay una intervención divina en nuestros corazones y ahora podemos apoyar. No es una ayuda manipulada, sino que es una intervención divina para el sostenimiento local de la iglesia. Y por eso hablo financiero, su tiempo, su vida, que todo es un todo de la adoración del creyente. Es muy importante, hermanos, entender cómo el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en esta congregación al ver la dependencia total de nuestro Dios. Cómo el fruto del Espíritu Santo se debería manifestar en la iglesia de Corinto al ver la dependencia de Dios. Cómo la iglesia, cómo el fruto del Espíritu Santo se ha manifestado a través de la historia de la iglesia por la dependencia de Dios. Cómo el fruto del Espíritu Santo se manifiesta hoy en la iglesia por la dependencia de Dios. Esta dependencia de Dios es lo que ha sucedido desde Génesis y termina hasta en el Apocalipsis. Es que no somos nada. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Parte del cuerpo de Cristo. Pero Cristo es la cabeza. Y es la que nos lleva a nosotros a vivir principios. A vivir no de acuerdo a nuestras condiciones materiales, sino vivir de acuerdo a la gracia de Dios que se manifiesta en nuestro gozo y nos impulsa a ir más allá de nuestras propias fuerzas. Al ir más allá es el resultado de la gracia de Dios que opera en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestros hermanos sabían que no tenían el recurso. Nuestros hermanos sabían que tenían necesidad, pero sabían también depender de la providencia de Dios. La iglesia de Corinto tenía que aprender a depender de la providencia de Dios. La iglesia hoy debe aprender a depender o vivir bajo la providencia de Dios. Hoy tenemos fuerzas, mañana no las podemos tener, pero Dios ha de proveer. Y esta providencia, esta confianza fortalecía la vida de la iglesia de Macedonia. Esta confianza, hermano, miraban el sufrimiento como ser partícipe del sufrimiento de Cristo. Fueron fieles y no fue porque fueron ellos los iniciadores, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros también estaba con ellos. Y fueron llamados a vivir con gozo en medio de la prueba. Ahora nosotros, hermanos, debemos analizar nuestros corazones si están llenos de gozo por nuestra relación con Dios.
si nuestros corazones están llenos de gozo por nuestra relación con Dios o solo por el que Dios puede proveer. O solo porque estamos gozosos porque estamos en paz y estamos en alegría. La iglesia de Macedonia nos enseña a nosotros que para realmente disfrutar el gozo del Señor, tenemos que tener una buena relación con nuestro Señor. Y esa relación con nuestro Señor nos va a llevar a entender que es nuestro sostén, que nuestro Dios es nuestro proveedor. Y que aunque atravesemos dificultades, que aunque pasemos tormenta, aunque pasemos cualquier situación, Dios es nuestro sostén. Dios es el que sostiene a sus hijos. Dios es el que nos cuida a nosotros. Y por eso es que podemos dar testimonios tangibles, hermano, a una cultura altruista, a una cultura secular que se aleja del principio de confianza. Podemos testificar del poder transformador de la gracia de Dios, porque realmente la hemos entendido, porque realmente se enseña en nuestras iglesias que la verdadera generosidad no se basa en tener abundancia material, sino en dar de acuerdo a la medida de la gracia que hemos recibido. Y eso es porque se enseña en nuestras congregaciones que es el poder de Dios. No es abuso, sino que es vivir para la gloria de Cristo. Y esta dependencia, hermano, es la que nos lleva a nosotros a poder enfocarnos en nuestras propias vidas hacia Cristo, hacia nuestro Dios, y no enfocarnos en la pobreza o situaciones complicadas que están en medio de nosotros. Podemos depender de la gracia de Dios, podemos depender de Dios, hermanos, para ir más allá de lo que nosotros creamos que no tenemos más fuerza, y podemos vivir con un espíritu genuino de adoración en todo lo que hacemos. Y eso es parte de la responsabilidad suya como miembro. Esa es parte de la responsabilidad de los líderes, enseñar, educar, para que usted pueda realmente gozarse al servicio, a poder dar y gozarse, porque lo hace para el Señor, lo hace para Cristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, cuando pasamos pruebas, cuando pasamos momentos de preocupaciones, de zozobra, debemos mantener nuestro gozo profundo en la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que el Espíritu Santo que mora en nosotros y se manifiesta el fruto del gozo, no es un gozo emocional como lo dije antes, sino que es poder tener paz. Y la paz que hoy gozamos nosotros es que ya no somos enemigos con Dios. Tenemos paz de venir delante de Dios y expresarle, y sabemos que Él nos oye. Sabemos de que Él nos socorre en su buena voluntad, y no es por falta de fe que por la voluntad de Dios, sino es por sometimiento a la soberanía de Dios, que decimos que es por su voluntad, que nosotros también ejercemos nuestra responsabilidad, que es por su voluntad que nosotros hoy tenemos una actitud de obediencia y gozo en el servicio que hacemos al Señor. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ha hecho una descripción el profeta, terrible. Pero concluye el versículo, yo, una determinación, y esa determinación no está basada en su humanidad. Esa determinación está basada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que podemos decir, yo me alegraré,
¿Y quién hace que yo diga, yo me alegraré? Es el Espíritu Santo que mora en mí, porque me hace realmente ver el fruto del Espíritu aquí. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré. Filipenses 4, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo que todo mundo habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo nada más se hace vigente, que nada más cobra vida en los verdaderos hijos de Dios. Pues hemos entendido que en todo ha sido enseñado el apóstol. Usted como miembro de esta congregación debe estar enseñado a vivir en todo. Y debe estar enseñado para aprender a vivir en cualquier que sea la situación. Cualquiera que sea el problema que se venga, debemos estar enseñados por la palabra del Señor que como hijos de Dios todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y me gusta bastante este versículo, porque no solamente me fortalece, pues me ha dado la tercera persona de la Trinidad como mi ayudador, como mi consolador, como mi guía. Hermanos, es un gran privilegio. No todas, tenemos tantas religiones en el mundo, pero no todas pueden decir, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Nosotros, la iglesia de Cristo, sí lo podemos decir porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y por esa razón hoy nosotros nos gozamos en esperanza, sufrimos en la tribulación, pero somos constantes en la oración. Romanos 12, 12. Esto es la vida cristiana. Nos gozamos en la esperanza. Nos gozamos porque somos constantes en nuestra relación con Dios. Traduzcamos constante en la oración. Es que estamos constantes en nuestra relación íntima con nuestro Dios. Nosotros, hermanos, debemos realmente ser sabios en lo que estamos haciendo y viviendo para la gloria de Cristo. El gozo que hoy nosotros tenemos es por nuestra relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a vivir en obediencia a pesar de la adversidad. Debemos siempre mantener una perspectiva eterna de lo que Dios nos ha dado. También nosotros tenemos que tener claro que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Somos mayordomos del Señor. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Y no se basa en nuestras posibilidades, sino que se basa en esa gracia que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Resaltando, hermanos, que nuestro esfuerzo es nada por la gracia que Dios nos ha dado ya a nosotros. Debemos ser claros, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos no por un mandato directo o impuesto, sino que lo hacemos espontáneo porque es la gloria de Dios. Lo hacemos, hermano, no por obligación, sino por amor voluntariamente. No es algo que se haya impuesto a nuestras congregaciones, sino que es algo que la Biblia nos enseña para que vivamos de acuerdo al principio bíblico. También nos llama a nosotros a tener pasión y deseo de participar en todo lo que concierne a la iglesia de Cristo. Pasión y interés. Nosotros, hermanos, recalcamos que no dependemos de lo material ni de las circunstancias, sino que dependemos de lo que el Señor ha dispuesto para su iglesia. Nos llama a nosotros a tener el deseo genuino para la obra de Dios. Y nos llama a que trascendamos de las dificultades y limitaciones materiales y que mostremos una actitud de realmente hijos de Dios en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba. Nada podemos hacer nosotros, hermanos, y no es una acción legalista, sino que es una acción bíblica
que nuestras responsabilidades no son para sus líderes, su responsabilidad es para el Señor. Y con eso, hermanos, nosotros vamos a entender y vamos a hallar gozo en lo que estamos haciendo. Y nuestra fe activa que hoy tenemos nos va a llevar a tener un sacrificio vivo para lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. La palabra del Señor nos llama a nosotros a que realmente vivamos unas vidas a la expectativa del servicio de Dios y con una responsabilidad haciendo eco en la misericordia de Dios. Haciendo eco que todo lo que hacemos es agradable para el Señor. Jesús enaltece la acción que va más allá del estándar. Lucas 21, 1 al 4. Y manifiesta que el compromiso que nosotros tenemos para la obra del Señor o para su iglesia no se define por la cantidad, no se define por lo que usted hace, sino que se define por la disposición de su corazón. Y esto es lo que cuenta. Su disposición, su anhelo, lo que usted desea. Y esto, hermano, abarca tiempo, energía, prioridades y recursos. Malaquías 1:8, el pueblo ofrecía animales defectuosos como sacrificios, los cuales denotaban una actitud de diferencia a la santidad y dignidad de nuestro Dios. Y a veces es lo que sucede en nuestro tiempo. La iglesia no entiende que lo que realmente necesitamos es cumplir con nuestras responsabilidades. Que debemos traer nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestros recursos para el servicio de la iglesia. Es necesario, hermano, confiar en el Señor, porque si no confiamos en el Señor, es imposible hacerlo. Es imposible permanecer activos en la iglesia. Debemos nosotros verlo como un privilegio y nunca como una carga. Debemos reflejar el amor de Dios y la gracia de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Tenemos un compromiso a vivir al estándar bíblico como creyentes. No debemos depender de nuestras circunstancias, sino que debemos ser obedientes y agradecidos con Dios. Dios entregó a su Hijo por nosotros y es el modelo de sacrificio más elevado, Juan 3:16, Romanos 5:8. Debemos entregarnos al Señor con todo lo que somos. Debemos nosotros ver que lo que hoy tenemos, lo tenemos por el Señor. Nada, hermano, que nosotros creamos que hacemos sin la dirección del Señor va a agradar al Señor, sino que todo lo debemos hacer, como dice Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí está el principio para poder salir de la esclavitud de que a veces hemos traído arrastrando, de que a otros nos han vivido económicamente, que otros han hecho sin estragos, pero debemos entender que la gracia del Señor está con nosotros. Oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias, Altísimo Rey, porque eres tú el único que nos puedes guiar, que nos puedes ayudar. Espíritu Santo, gracias porque tú nos has enseñado que lo que hacemos nosotros hoy es por tu gracia, que es por tu amor, Señor, y que nuestra responsabilidad que hoy tenemos dentro de nuestra congregación se manifiesta en gozo, se manifiesta, Dios mío, en la gratitud para ti, Señor, ya que es testimonio vivo para el mundo que nos rodea, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con este privilegio que tenemos de servicio y de participar en tu iglesia, Señor, participar para la edificación de los santos. Te rogamos, Señor Jesús, también para que tú puedas obrar en nosotros siempre el estar gozosos. Que las circunstancias no determinen, Dios mío, mi alegría, sino que seas tú, Espíritu de Dios, determinando mi presente, porque ya has determinado siempre mi futuro. Gracias, Cristo. Amén.